Un millonario desconfiado finge un viaje de negocios y se esconde en su propia mansión para poner a prueba la verdadera naturaleza de su prometida. Lo que descubre en secreto es un plan cruel para drogar a su madre y robar su fortuna. Traición, conspiración e intento de asesinato lo enfrentan a la verdad más amarga. Pero en medio del caos aparece una nueva figura que enciende no solo la esperanza, sino también su corazón. La mansión de los Mendoza, situada en el corazón del barrio de Salamanca en Madrid, era un hito de opulencia y poder. Sus jardines meticulosamente cuidados y la arquitectura imponente reflejaban el éxito de su propietario, Rodrigo Mendoza, un hombre de 52 años que había transformado una pequeña startup en un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Aquella mañana soleada de marzo, Rodrigo observaba el movimiento de la ciudad por la ventana panorámica de su despacho en la última planta de la mansión. Su semblante era de preocupación, algo raro para quien siempre demostraba una confianza inquebrantable en los negocios. «El señor no parece estar bien hoy, don Rodrigo», comentó Pilar, la gobernanta que servía a la familia desde hacía más de 3 décadas. «Pilar, después de tantos años, usted me conoce mejor que nadie», suspiró él, girándose para encarar a la mujer de cabello canoso. «Es por Vanessa y por mi madre». Vanessa Prado, de 34 años, exmodelo y actual influencer digital, había entrado en la vida de Rodrigo como un huracán. El romance relámpago culminó en un compromiso tras solo 6 meses de relación, para sorpresa de la sociedad madrileña y preocupación de la familia Mendoza, especialmente de doña Carmen, la matriarca. «Su madre me comentó algo ayer», dijo Pilar, colocando una taza de café sobre la mesa de caoba. Estaba bastante inquieta. Rodrigo se sentó, masajeándose las sienes. «¿Qué le dijo?» «Que vio a doña Vanessa rebuscando en sus documentos en el despacho principal. Cuando su madre entró, ella cerró el cajón rápidamente e inventó una excusa». La revelación no sorprendió a Rodrigo. En las últimas semanas, los comentarios de su madre sobre Vanessa se habían vuelto más frecuentes y preocupantes. Doña Carmen, aunque enfrentaba las etapas iniciales de una enfermedad degenerativa, mantenía una lucidez impresionante en muchos momentos. «Y hay más, señor», continuó Pilar, bajando el tono de voz. «Doña Carmen me contó que se despertó anteayer con doña Vanessa, inclinada sobre ella. Dijo que fingió seguir durmiendo, pero sintió que estaba manipulando sus medicinas». Rodrigo se levantó inquieto. «Esa es una acusación muy seria, Pilar». «Lo sé, señor. Por eso mismo no quise comentar nada antes de estar segura. Pero ayer yo misma vi algo extraño». La gobernanta relató que había sorprendido a Vanessa hablando por teléfono en el jardín, lejos de las cámaras de seguridad, mencionando deshacerse del problema y que la vieja está estorbando nuestros planes. Cuando se percató de la presencia de Pilar, Vanessa colgó rápidamente la llamada. El empresario caminó de nuevo hacia la ventana, su reflejo en el cristal mostrando la angustia que sentía. Amaba a Vanessa, o al menos creía amarla. Su vibrante presencia había traído color a su vida tras años dedicados únicamente a los negocios. Pero el bienestar de su madre estaba por encima de cualquier relación. «Quizás estemos interpretando mal las cosas», ponderó Rodrigo, más para sí mismo que para Pilar. Vanessa podría estar refiriéndose a cualquier otra cosa. «Don Rodrigo, trabajo para su familia. Desde hace 32 años. Le vi crecer, vi nacer su empresa en un garaje y convertirse en este imperio. Nunca me he entrometido en su vida personal, pero hay algo en doña Vanessa que no me parece correcto. Esa sonrisa, esos ojos, no llegan al alma». En ese mismo instante, el sonido de tacones altos resonó por el pasillo. Vanessa apareció en la puerta, deslumbrante con un vestido rojo que contrastaba con su piel bronceada. Su cabello negro estaba impecablemente peinado, como si acabara de salir de un salón de belleza. «¿Hablando de mí?», preguntó con una sonrisa enigmática, mirando de Pilar a Rodrigo. «Solo comentando sobre la cena benéfica del sábado»,
respondió Rodrigo, intercambiando una mirada cómplice con la gobernanta. Pilar ya se iba. Tras la salida de la gobernanta, Vanessa se acercó a Rodrigo, rodeando su cuello con los brazos. «Estoy ansiosa por convertirme oficialmente en una Mendoza», susurró ella, besándolo suavemente. «Faltan solo 2 meses para la boda». «Sobre eso», dijo Rodrigo, apartándose delicadamente. «Necesito viajar a Silicon Valley la próxima semana, una inversión importante que no puede esperar». Vanessa frunció el ceño. «Pero ¿y los preparativos finales? Necesitamos decidir sobre la decoración, la lista de invitados internacionales. Será rápido, lo prometo, como máximo 10 días. ¿Tú y mi madre estaréis bien?» «Claro que sí», respondió ella, recomponiendo su sonrisa. «Voy a aprovechar para acercarme aún más a doña Carmen. Quiero que me vea como una hija». Las palabras sonaban dulces, pero algo en la entonación hizo que Rodrigo se estremeciera por dentro. Más tarde ese día, tras una visita a la habitación de su madre, donde doña Carmen dormía tranquilamente, Rodrigo tomó su decisión. En su despacho llamó a Rafael, su jefe de seguridad y amigo de toda la vida. «Necesito tu ayuda en 1901. Algo estrictamente confidencial», comenzó Rodrigo cerrando la puerta. «No voy a ir realmente a California la próxima semana». Rafael, un ex policía de 50 años que había trabajado en la seguridad de la familia durante más de una década, escuchaba atentamente. «Me voy a quedar aquí, escondido. Necesito que desactives las cámaras del pasillo oeste y de la habitación de invitados del área aislada. Nadie puede saber que estoy en la mansión». «¿Sospecha de algo, jefe?» Rodrigo dudó por un momento. «Digamos que necesito confirmar algunas cosas antes de la boda». «Entiendo», respondió Rafael sin hacer más preguntas. «¿Y en cuanto a la seguridad de doña Carmen?» «Instala cámaras ocultas en su habitación y en el pasillo adyacente. Quiero monitorizar todo lo que ocurra en esa ala». «¿Y doña Vanessa? ¿No se dará cuenta de las alteraciones en los sistemas?» «Rara vez comprueba el sistema de seguridad, pero por precaución crea una simulación que muestre las imágenes normales de las cámaras desactivadas». Mientras planeaban los detalles técnicos, Rodrigo sintió una mezcla de vergüenza y determinación. Estaba a punto de espiar su propia casa, a su prometida, pero la intuición, o sería el amor por su madre, le decía que era necesario. A la mañana siguiente, durante el desayuno en la terraza con vistas a los exuberantes jardines, Rodrigo observaba a Vanessa interactuar con doña Carmen. La anciana, todavía elegante a sus 78 años, mantenía una postura altiva a pesar de la enfermedad que lentamente consumía su memoria. «¿Su té está muy caliente, querida?», preguntó Vanessa con una solicitud que parecía genuina a ojos menos atentos. «Está bien así», respondió doña Carmen secamente. Sus ojos azules, todavía perspicaces, analizaban a su futura nuera con una desconfianza mal disimulada. «Madre, sé amable», intervino Rodrigo, aún sabiendo que la frialdad de su madre podría tener fundamento. «Siempre he sido conocida por mi sinceridad, hijo, no por mi amabilidad», rebatió la anciana, provocando una sonrisa contenida en Vanessa. Aquel desayuno marcaba el inicio de un plan arriesgado. En 5 días, Rodrigo supuestamente embarcaría hacia Estados Unidos. En realidad, se escondería en la habitación secreta construida años antes como medida de seguridad, cuando las amenazas a empresarios eran comunes en Madrid. La operación tendría que ser impecable. Nadie más que Pilar y Rafael sabría la verdad, y en el silencio de aquel escondite, Rodrigo descubriría si estaba a punto de cometer el mayor error de su vida o si las sospechas no eran más que un malentendido. Mientras observaba a Vanessa sonreír y hacer planes para el período de su ausencia, una pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente la mujer con la que estaba a punto de casarse? Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La noche en que Rodrigo supuestamente embarcó hacia Estados Unidos fue meticulosamente planeada. Con las maletas debidamente preparadas,
el empresario se despidió de Vanessa y de su madre en el vestíbulo principal de 1910, la mansión, mientras Rafael esperaba en el coche que lo llevaría al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas. «Te voy a echar de menos», susurró Vanessa, abrazándolo con fuerza. «Vuelve pronto, mi amor». Doña Carmen se limitó a besar la mejilla de su hijo. «Ten cuidado, Rodrigo», dijo ella, con una mirada significativa que iba más allá de la preocupación rutinaria por un viaje. Lo que nadie, excepto Rafael y Pilar, sabía era que el coche solo daría una vuelta a la manzana. Tras unos minutos, entraría por el garaje secundario de la mansión, permitiendo que Rodrigo regresara discretamente. A través de un pasadizo oculto en el sótano, alcanzaría la habitación secreta del ala oeste, desde donde podría monitorizar los acontecimientos principales de la casa. A las 23:00, Rodrigo ya estaba instalado en su escondite. La estancia, originalmente diseñada como refugio en caso de secuestro, había sido adaptada en los últimos días. Ahora contaba con monitores que exhibían imágenes de las cámaras repartidas por la mansión, especialmente en la habitación de Doña Carmen y en los principales ambientes de la casa. «Todo listo, jefe», confirmó Rafael por el comunicador seguro. «Los empleados han sido instruidos para seguir la rutina normal. Pilar vigilará todo personalmente». La primera noche transcurrió sin incidentes. Vanessa cenó con Doña Carmen, vio una película en la sala de estar y se retiró temprano. La aparente normalidad casi hizo que Rodrigo cuestionara su plan, pero algo le decía que esperara. A la mañana siguiente, alrededor de las 9:00, Vanessa apareció vestida impecablemente. Tras tomar el desayuno sola, Doña Carmen ya había comido más temprano, asistida por su cuidadora, hizo una llamada desde el teléfono fijo de la mansión. «Sí, embarcó ayer. Tenemos al menos 10 días», dijo ella en tono bajo. «No, no puedo hablar ahora. Ven esta noche, después de que todos estén durmiendo». Aquella breve conversación fue suficiente para encender la alerta en Rodrigo. ¿De quién se trataba? ¿Por qué el encuentro tenía que ser secreto? El día transcurrió con Vanessa alternando entre visitas aparentemente atentas a la habitación de Doña Carmen y largos periodos en el gimnasio de la mansión o en el solarium. Alrededor de las 16:00, algo inusual sucedió. Entró en el despacho principal de Rodrigo, un lugar que él raramente dejaba abierto cuando viajaba. A través de la cámara instalada estratégicamente, el empresario observó, atónito, cómo Vanessa tecleaba la contraseña de la caja fuerte empotrada en la pared, una contraseña que él jamás había compartido con ella. De dentro, sacó una carpeta con documentos que Rodrigo reconoció de inmediato: el acuerdo prenupcial y copias de las escrituras de sus propiedades. «Dios mío», murmuró para sí mismo. Vanessa fotografió cada página meticulosamente con un móvil que Rodrigo nunca había visto antes. No era el smartphone de última generación que él le había regalado en su último cumpleaños. Tras guardar todo cuidadosamente en su lugar, salió del despacho como si nada hubiera pasado. A las 22:00, cuando la mayoría de los empleados ya se habían retirado excepto los guardias del perímetro exterior, el sistema de seguridad registró la entrada de un vehículo por la puerta principal. El hombre que bajó del coche deportivo le resultaba familiar a Rodrigo: Pablo Rivera, supuestamente el hermano de Vanessa, a quien ella había presentado brevemente durante una cena meses atrás. Vanessa recibió a Pablo en la sala de estar privada, un área que no tenía cámaras regulares, pero donde Rafael había instalado dispositivos de vigilancia temporales. «Has tardado», se quejó Vanessa, pero en lugar del saludo fraternal esperado entre hermanos, lo atrajo hacia ella para un beso intenso y apasionado. Rodrigo sintió que se le revolvía el estómago. Allí estaba la primera traición desenmascarada. El supuesto hermano era, en realidad, su amante. «¿Conseguiste los documentos?», preguntó Pablo, mientras se servía un whisky del bar. «Lo he fotografiado todo. Se lo he enviado al abogado para que lo analice», respondió ella sentándose en el sofá. «El acuerdo prenupcial tiene muchas cláusulas de protección, pero nada que no podamos sortear con algunas alteraciones estratégicas». Pablo sonrió.
revelando unos dientes perfectos que combinaban con su apariencia de modelo de revista. ¿Y la vieja? ¿Sigue dando problemas? Cada vez más. Sospecho que se ha dado cuenta de algo. Ayer me pilló mirando su caja de medicinas e insistió en comentárselo a esa gobernanta entrometida. Tenemos que actuar más rápido entonces, dijo Pablo, acercándose. El médico me aseguró que nadie sospechará nada. Con su enfermedad es perfectamente plausible que tenga un episodio más grave. La sangre de Rodrigo se heló al comprender el significado de aquellas palabras. No se trataba solo de acceso a documentos o dinero. La vida de su madre estaba en peligro. Empecé a aumentar la dosis de sus medicinas hoy, continuó Vanessa, con una frialdad que conmocionó a Rodrigo. Sustituí algunas pastillas por otras similares. En pocos días estará lo suficientemente desorientada como para firmar cualquier documento sin comprenderlo. ¿Y el hijo? ¿Rodrigo? Confía ciegamente en mí. Está tan enamorado que ni siquiera cuestiona cuando le digo que necesito su tarjeta de crédito para emergencias. Ya he transferido más de 200,000 a nuestra cuenta en las últimas semanas. Pablo se rió, abrazándola por la espalda. Siempre has sido la mejor actriz que he conocido. Casi me convenciste de que estabas enamorada de mí al principio. ¿Y quién dice que no lo estaba?, ronroneó ella, girándose para besarlo de nuevo. Pero el amor no paga nuestra deuda con Jacinto, ni compra esa casa en Sitges que queremos. Los dos siguieron conversando sobre planes futuros, mencionando detalles sobre cómo internar a doña Carmen cuando llegara el momento, y cómo Vanessa conseguiría convencer a Rodrigo para que transfiriera una parte significativa de sus bienes a su nombre incluso antes de la boda. Horas después, cuando Pablo finalmente salió de la mansión, Rodrigo estaba devastado. Sus sospechas no solo se habían confirmado, la realidad era aún peor de lo que imaginaba. Su prometida no solo lo traicionaba con su supuesto hermano, sino que también conspiraba contra su madre y su patrimonio. A la mañana siguiente, con profundas ojeras de una noche sin dormir, Rodrigo observó por los monitores cómo Pilar entraba en la habitación de doña Carmen para servir el desayuno. Su madre parecía más confundida de lo normal, tardando en reconocer a la gobernanta. «¿Doña Carmen se encuentra bien?», preguntó Pilar visiblemente preocupada. «Hay algo raro con mis medicinas», respondió la anciana con dificultad. «No me siento como antes. Parece que estoy flotando». Aquello fue suficiente para Rodrigo. Accionó el comunicador seguro con Rafael. «Necesito que recojas las medicinas de mi madre discretamente y las lleves para un análisis inmediato», ordenó. «Y llama al doctor Fernando para una visita de emergencia. Dile que es urgente, pero que no despierte sospechas». Mientras esperaba, Rodrigo continuó monitorizando. Vio cuando Vanessa entró en la habitación de su madre alrededor de las 11:00, llevando una bandeja con un vaso de agua y pastillas. «Hora de las medicinas, doña Carmen», dijo ella dulcemente. «Esto hará que se sienta mejor». «No quiero», murmuró doña Carmen intentando apartar la bandeja. «¿Dónde está mi hijo? Quiero a Rodrigo». «Está de viaje, ¿recuerda? Volverá en unos días. Ahora sea una buena paciente y tómese sus medicinas». Pilar, que había entrado en la habitación en ese momento, intervino rápidamente. «Deje que yo ayude a doña Carmen con las medicinas, señora. La cocinera la está llamando para que apruebe el menú de la cena». Por un instante Vanessa dudó, claramente contrariada, pero entonces sonrió, entregándole la bandeja a Pilar. «Claro, gracias. Vuelvo más tarde para ver cómo está». Tan pronto como Vanessa salió, Pilar guardó discretamente las pastillas en un pañuelo, sustituyéndolas por las medicinas originales que había escondido. «No se preocupe, doña Carmen, todo saldrá bien», susurró, apretando suavemente la mano de la anciana. Al otro lado de los monitores, Rodrigo respiró aliviado. Ahora tenía la certeza absoluta. Necesitaba actuar, y rápido, antes de que el siniestro plan de Vanessa y Pablo se concretara plenamente. La cuestión era cómo hacerlo sin exponer el hecho de que había estado espiando su propia casa y sin poner a su madre en un riesgo aún mayor. Aquella noche,
Mientras observaba a Vanessa conversar por teléfono en el jardín, usando de nuevo el móvil secreto, Rodrigo tomó su decisión. Necesitaría enfrentarla, pero no sin antes garantizar la seguridad de su madre y reunir pruebas suficientes para desenmascarar por completo la farsa que era su relación. El doctor Fernando Tejada llegó a la mansión de los Mendoza poco después de las 14:00, cargando su tradicional maletín de cuero marrón. Amigo de la familia desde hacía décadas y médico personal de doña Carmen desde el diagnóstico de la enfermedad degenerativa, el señor de 65 años fue recibido discretamente por Pilar, quien lo condujo hasta la habitación de la matriarca sin avisar a Vanessa. «Está así desde anoche», explicó Pilar en voz baja mientras caminaban por el pasillo. Confundida, somnolienta, diferente de lo habitual. Al entrar en la habitación, encontraron a doña Carmen recostada en la cama, con la mirada perdida en dirección a la ventana que daba al jardín de invierno. Incluso en su estado actual, mantenía la postura elegante que la había caracterizado durante toda su vida como una de las más respetadas socialites de Madrid. «Doña Carmen, ¿cómo se encuentra hoy?», preguntó el médico, acercándose con delicadeza. La anciana se giró lentamente. «Fernando, qué bien que has venido. Algo no va bien conmigo». El médico realizó un examen detallado, verificando sus constantes vitales y haciendo pruebas cognitivas simples. Su expresión se volvía más grave a cada minuto. Al terminar, pidió hablar con Pilar en el pasillo. «Esto no es normal, incluso considerando la progresión de la enfermedad», afirmó categóricamente. «Los síntomas sugieren algún tipo de sedación excesiva o una interacción medicamentosa inadecuada. Necesito ver las medicinas que está tomando». Pilar sacó del bolsillo de su uniforme el pañuelo que contenía las pastillas que había interceptado más temprano. «Son estas las que la prometida de don Rodrigo estaba intentando darle hoy». El doctor Fernando examinó los medicamentos con cuidado. Algunos parecen similares a los prescritos, pero hay otros que ciertamente no forman parte del tratamiento. Los llevaré para analizarlos en el laboratorio. Mientras tanto, suspenda cualquier medicación que no venga directamente de mí. Lo que ninguno de los dos sabía era que Vanessa observaba la escena desde el final del pasillo, parcialmente oculta. Tan pronto como el médico y Pilar se alejaron, ella se retiró silenciosamente, escribiendo un mensaje en su móvil secreto. En el escondite, Rodrigo seguía todo por los monitores. Vio cuando Vanessa entró apresuradamente en su habitación y comenzó a hacer una llamada. «Pablo, tenemos un problema. Su médico está aquí, y esa gobernanta entrometida ha interceptado las medicinas». «Sí, estoy preocupada. Si lo descubren...» No puedo esperar hasta mañana. Ven para acá ahora, tenemos que replantear el plan». Aquel era el momento que Rodrigo esperaba. Con pruebas concretas y su madre bajo los cuidados del doctor Fernando y de Pilar, podía finalmente actuar. Se comunicó con Rafael por el sistema seguro. «Voy a salir del escondite. Reúne al equipo de seguridad en el despacho principal en 10 minutos y asegúrate de que Vanessa no salga de la mansión». Cuando Rodrigo finalmente emergió de la habitación secreta, sentía una mezcla de rabia, decepción y determinación. Primero, se dirigió a la habitación de su madre, donde el doctor Fernando todavía realizaba exámenes complementarios. «Rodrigo», exclamó doña Carmen, momentáneamente lúcida al ver a su hijo. «¿No estabas de viaje?» «Eso es lo que todos debían pensar, madre», respondió él, besándole la frente. «¿Cómo está, doctor?» «Estable ahora, pero necesita cuidados. Sospechamos de una manipulación en sus medicamentos». «Lo sé», dijo Rodrigo gravemente. «Lo sé todo». Tras dar instrucciones precisas para la seguridad de su madre, Rodrigo se dirigió a la planta inferior. En el camino, se cruzó con Vanessa en el pasillo principal. La sorpresa en el rostro de ella fue impagable. «Rodrigo, Dios mío, has vuelto antes, ¿por qué no avisaste?» «No avisé por la misma razón que tú no me contaste sobre tu relación con Pablo o sobre tu plan para manipular las medicinas de mi madre», respondió él fríamente. El rostro de Vanessa palideció.
Por un instante sus ojos revelaron pánico, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿De qué estás hablando? Pablo es mi hermano, lo sabes. Y en cuanto a las medicinas, no sé qué se ha inventado Pilar, pero... Basta de mentiras, Vanessa, interrumpió Rodrigo. Lo sé todo, lo he visto todo. A ti y a Pablo, los documentos de mi caja fuerte que fotografiaste, las conversaciones sobre deshacerse del problema, que era mi madre. Nunca salí de Madrid. Antes de que pudiera responder, el sistema de seguridad anunció la llegada de un vehículo. En las cámaras exteriores reconocieron el coche deportivo de Pablo. Justo a tiempo para nuestra conversación final, comentó Rodrigo. El enfrentamiento tuvo lugar en el amplio salón de la mansión. Pablo, al entrar y encontrar a Rodrigo, intentó mantener la farsa del parentesco, pero fue rápidamente silenciado. Ahorrarnos el teatro. Tengo grabaciones de vosotros dos en momentos que los hermanos ciertamente no compartirían, dijo Rodrigo haciendo un gesto a Rafael, quien activó una de las pantallas empotradas en la pared, mostrando imágenes de la pareja besándose la noche anterior. Vanessa, dándose cuenta de que el juego había terminado, cambió completamente de postura. Su semblante dulce dio paso a una expresión dura, casi irreconocible para Rodrigo. «Tú no lo entenderías», dijo ella, con la voz cargada de desprecio. «Naciste en cuna de oro, lo tuviste todo en la vida. Nosotros tuvimos que luchar por cada céntimo. Así que esta fue tu lucha, engañar a un hombre que confiaba en ti y perjudicar a una anciana. ¿Enferma? Tu madre siempre fue el problema», replicó Vanessa. «Desde el principio me miraba como si yo fuera inferior, como si pudiera ver a través de mí. Y tenía razón, ¿no? Ella vio lo que tú, enamorado como un adolescente, no podías ver». Pablo, que hasta entonces se había mantenido en un silencio calculado, intervino. «Seamos prácticos, Rodrigo. Tenemos un punto muerto aquí. Tú tienes tus pruebas, nosotros tenemos las nuestras». «¿Qué pruebas?» «Digamos que hemos grabado algunas conversaciones tuyas sobre transacciones financieras que ciertas autoridades fiscales encontrarían muy interesantes. El intento de chantaje fue el último error de la pareja». Rodrigo sonrió fríamente. «¿De verdad crees que yo, con todos mis recursos, no habría investigado vuestro pasado? Sé exactamente quiénes sois. Pablo Rivera, o mejor dicho, Ricardo Pimentel, con 3 procesos por estafa en Madrid y Valencia. Y tú, Vanessa, o debería decir Priscila Santos, con un historial considerable por fraudes en Bilbao». El shock en los rostros de ambos fue visible. Rodrigo continuó. «La policía está en camino, no por los delitos contra mí, prefiero evitar el escándalo, sino por las 3 víctimas anteriores que presentaron denuncias formales. 2 ancianos y un empresario del sector inmobiliario. El mismo modus operandi, ¿verdad?» Pablo hizo ademán de abalanzarse sobre Rodrigo, pero fue rápidamente contenido por los guardias de seguridad que habían entrado discretamente en la sala. Vanessa, por su parte, intentó una última jugada. «Rodrigo, por favor», dijo ella con lágrimas brotando de sus ojos. «Todo lo que viví contigo fue real. Pablo me manipuló, me obligó a participar en todo esto. Yo realmente te quiero». «Guárdate tu talento para la declaración en la comisaría», respondió él apartándose. «Pilar, por favor, acompaña a la señorita a sus aposentos para que recoja sus pertenencias personales. Tiene 1 hora para abandonar mi casa». Mientras los guardias escoltaban a Pablo hacia afuera y Vanessa se dirigía a su habitación, acompañada de Pilar, Rodrigo sintió el peso de los últimos días desplomarse sobre sus hombros. La adrenalina que lo había mantenido en pie dio paso a un cansancio profundo y una decepción que parecía corroerlo por dentro. Se dirigió a la habitación de su madre, donde el doctor Fernando finalizaba sus cuidados. Doña Carmen dormía tranquilamente ahora, con la respiración regular. «Se pondrá bien», aseguró el médico. «Hemos conseguido revertir los efectos de la medicación alterada a tiempo, pero recomiendo cuidados especiales en los próximos días.
Puedo indicar una enfermera especializada en geriatría. Por favor, hágalo, pidió Rodrigo. Quiero la mejor atención posible para ella. Horas después, con la mansión finalmente libre de la presencia de Vanessa y Pablo, Rodrigo permanecía al lado de la cama de su madre, sosteniendo su delicada mano. Los eventos del día parecían una pesadilla lejana, pero las heridas emocionales apenas comenzaban a formarse. Pilar entró silenciosamente en la habitación, trayendo una bandeja con té. El señor necesita descansar, don Rodrigo. Ha sido un día difícil. ¿Cómo no me di cuenta antes, Pilar? ¿Cómo pude ser tan ciego? La gobernanta suspiró sentándose en la silla cercana. El corazón nos juega malas pasadas a veces. Ve lo que quiere ver, ignora las señales. No se culpe. Casi pierdo a mi madre por esa ceguera, pero no la perdió. Actuó a tiempo y ahora necesita seguir adelante. En ese momento el teléfono de Rodrigo vibró. Era un mensaje del doctor Fernando. Enfermera confirmada. Beatriz Olivares llegará mañana a las 8:00. Excelentes referencias. Especialista en casos como el de doña Carmen. Rodrigo agradeció mentalmente al médico. Quizás la llegada de esta profesional sería el inicio de la recuperación, no solo de su madre, sino también de su propia capacidad para volver a confiar. A la mañana siguiente, mientras el sol nacía sobre los impecables jardines de la mansión, el timbre sonó precisamente a las 8:00. Pilar abrió la puerta y condujo a la visitante hasta el vestíbulo principal, donde Rodrigo esperaba. Don Mendoza, esta es Beatriz Olivares, la enfermera recomendada por el doctor Fernando, presentó Pilar. La mujer que entró exudaba una tranquila competencia. Con sus 40 años bien vividos, cabello castaño recogido en un moño discreto y ojos verdes que transmitían seriedad y empatía, Beatriz saludó a Rodrigo con un firme apretón de manos. Es un placer conocerle, señor Mendoza, aunque desearía que fuera en circunstancias más felices, dijo ella, con una voz melodiosa que inmediatamente transmitía calma. El doctor Fernando me ha explicado la situación de su madre. Tengo experiencia con casos similares y haré todo lo que esté a mi alcance para proporcionarle el mejor cuidado posible. Algo en la manera directa y honesta de Beatriz conmovió a Rodrigo. No había artificios ni encanto calculado en sus palabras, solo profesionalismo genuino y compasión real. Sea bienvenida, señora Olivares. Mi madre es la persona más importante de mi vida. Confío en que estará en buenas manos. Puede llamarme Beatriz, y prometo honrar esa confianza, respondió ella, con una sonrisa discreta que, por primera vez en muchos días, hizo sentir a Rodrigo que quizás, solo quizás, el futuro podría ser un poco más luminoso que el sombrío presente que enfrentaba. 2 semanas habían pasado desde la dramática salida de Vanessa de la mansión de los Mendoza. La noticia de la ruptura del compromiso del empresario más codiciado de Madrid generó especulaciones en la alta sociedad madrileña, pero Rodrigo mantuvo una discreción absoluta sobre los verdaderos motivos, limitándose a confirmar que la relación había llegado a su fin por diferencias irreconciliables. La rutina en la mansión del barrio de Salamanca comenzaba a estabilizarse bajo nuevos ritmos. Doña Carmen presentaba mejoras significativas tras la interrupción de las sustancias administradas por Vanessa, recuperando gradualmente su lucidez y fuerza. Gran parte de esa recuperación se atribuía a los cuidados meticulosos de Beatriz Olivares. Aquella mañana de abril, mientras tomaba su café en la terraza con vistas al jardín de invierno, Rodrigo observaba a Beatriz conduciendo a su madre en un lento paseo por los caminos de piedra entre las plantas tropicales. La enfermera sostenía gentilmente el brazo de doña Carmen, ajustándose pacientemente al ritmo de la anciana, conversando con ella de manera animada. «Es realmente especial, ¿verdad?», comentó Pilar sirviendo más café a Rodrigo. «¿Quién? ¿Mi madre?», preguntó él distraídamente. «También, pero me refería a Beatriz. En solo 2 semanas ha conseguido lo que los médicos intentan desde hace meses, hacer que doña Carmen siga una rutina de ejercicios sin quejarse». Rodrigo sonrió,
reconociendo la verdad en las palabras de la gobernanta. Tiene una forma única. No trata a mi madre como a una paciente, sino como a una persona completa, con dignidad. Y, además, doña Carmen le encanta eso. Ayer mismo me dijo que finalmente ha encontrado a alguien que no la trata como a una viejecita senil. La conversación fue interrumpida cuando Rafael, el jefe de seguridad, se acercó con expresión seria. «Don Rodrigo, tenemos esa situación que discutir», dijo discretamente. Rodrigo asintió, levantándose. «En el despacho, en 5 minutos». En el amplio despacho revestido de madera noble, Rafael presentó su informe sobre el paradero de Vanessa y Pablo tras dejar la mansión. Se fueron a un apartamento en Malasaña inicialmente. 3 días después, Pablo tomó un vuelo a Sevilla, mientras que Vanessa permaneció en Madrid. Ella intentó contactar con usted varias veces, pero seguimos sus instrucciones y bloqueamos todas las llamadas. ¿Algún indicio de que estén planeando algo? Nada concreto. Pero he recibido información de que Pablo fue visto conversando con un abogado conocido por casos de chantaje contra empresarios. Rodrigo suspiró profundamente. La amenaza, aunque latente, parecía distante ahora. Su prioridad era la recuperación de su madre y reorganizar su vida tras el torbellino emocional de las últimas semanas. Mantén la vigilancia, pero discretamente. No quiero que mi madre ni los empleados se preocupen por esto. Ya hemos pasado por suficiente estrés. Al regresar a la terraza encontró a Beatriz ayudando a doña Carmen a sentarse. La anciana parecía sonrosada y más animada que en días anteriores. «Rodrigo, querido», llamó doña Carmen. «Beatriz me ha contado sobre un proyecto social que coordina los fines de semana. Una clínica comunitaria en la periferia. Deberías escuchar sobre ello». Beatriz pareció ligeramente avergonzada. «Es solo un trabajo voluntario, nada del otro mundo». «No seas modesta», insistió la anciana. «Mi hijo tiene recursos y siempre busca proyectos serios para apoyar. Cuéntaselo». Animada por doña Carmen, Beatriz explicó sobre el proyecto que había iniciado 3 años antes, utilizando sus días libres para ofrecer atención de enfermería gratuita en una comunidad necesitada en el distrito de Vallecas. «Empezamos en una sala cedida por la Asociación de Vecinos. Hoy tenemos 4 enfermeros voluntarios, pero todavía falta mucho. Equipos, medicamentos básicos, un espacio más grande». Rodrigo escuchaba atentamente, admirado no solo por la iniciativa, sino por la pasión contenida con la que Beatriz hablaba, sin ninguna intención de impresionar o pedir algo directamente. «Me gustaría conocer ese proyecto», dijo él finalmente. «Quizás la Fundación Mendoza pueda ayudar». «Sería maravilloso», respondió Beatriz con una sonrisa discreta. «Pero solo después de 1907, que doña Carmen esté totalmente recuperada. Mis prioridades están bien definidas». Aquella respuesta, que colocaba el bienestar de su madre por encima de la oportunidad de obtener financiación para su propio proyecto, conmovió profundamente a Rodrigo. Era un contraste flagrante con Vanessa, cuyas acciones siempre escondían intereses personales. En los días siguientes, Rodrigo se encontró observando a Beatriz con creciente interés. No solo su dedicación profesional, sino pequeños gestos. Cómo leía poesías a doña Carmen en las tardes lluviosas, cómo preparaba personalmente los tés con hierbas que cultivaba, cómo trataba a todos los empleados de la mansión con el mismo respeto que dedicaba a la familia. Una tarde particularmente agradable, mientras doña Carmen reposaba después del almuerzo, Rodrigo encontró a Beatriz en la biblioteca de la mansión, absorta en un libro de poesías de Antonio Machado. «Disculpa que te interrumpa», dijo él acercándose. «No interrumpes», respondió ella cerrando el libro, «solo aprovechando unos minutos mientras su madre descansa». «¿Te gusta la poesía?» «Mucho. Las palabras tienen un poder curativo, ¿sabías? Tanto como los medicamentos a veces». Rodrigo se sentó en el sillón de enfrente. Por un momento observó el rostro sereno de Beatriz, sus delicadas manos sosteniendo el libro con cuidado reverente. Había algo profundamente auténtico en ella que lo intrigaba. ¿Cómo alguien con tu formación y talento acabó eligiendo cuidar de personas mayores? Es una especialidad difícil,
emocionalmente agotadora. Beatriz permaneció en silencio por unos instantes, como si organizara sus pensamientos. «Mi padre», dijo finalmente. «Él sufrió del mismo mal que afecta a doña Carmen. Cuidé de él durante 5 años, hasta el final. Fue la experiencia más desafiante y, paradójicamente, más gratificante de mi vida. Debió de ser muy difícil, lo fue, pero me enseñó que no existe mayor dignidad que proporcionar consuelo a quien es vulnerable. Después de él, me especialicé en geriatría y nunca miré atrás». La conversación fluyó naturalmente hacia otros temas: libros favoritos, lugares de Madrid que ambos apreciaban, recuerdos de la infancia. Sin darse cuenta, pasaron casi 2 horas conversando, hasta que el comunicador de Beatriz señaló que doña Carmen se había despertado. «Tengo que irme», dijo ella levantándose. «Ha sido un placer conversar contigo, Beatriz. De verdad». Ella sonrió, esa sonrisa contenida que comenzaba en los labios y gradualmente iluminaba sus ojos. «Igualmente, señor Mendoza». «Rodrigo», corrigió él. «Por favor, llámame Rodrigo». A partir de ese día, las pequeñas conversaciones se convirtieron en parte de la rutina. A veces en la biblioteca, otras durante los paseos de doña Carmen por el jardín o después de la cena, cuando la anciana ya se había retirado. Eran momentos simples, pero que Rodrigo comenzó a esperar con creciente expectativa. Un sábado por la mañana, Rodrigo sorprendió a Beatriz con una propuesta inesperada. «Me gustaría acompañarte hoy a tu proyecto en Vallecas. Si no te importa la compañía, claro». Beatriz pareció momentáneamente desconcertada. «¿Estás seguro? No es un barrio como el de Salamanca. Precisamente por eso quiero conocerlo, verlo con mis propios ojos». Tras asegurarse de que doña Carmen estaría bien al cuidado de Pilar y de la cuidadora auxiliar, partieron en el coche de Beatriz, un modelo compacto de hace algunos años, bien cuidado, pero lejos del lujo al que Rodrigo estaba habituado. Durante el trayecto de casi 1 hora a través de la ciudad, conversaron sobre la realidad contrastante de Madrid. Beatriz hablaba con conocimiento de causa sobre los desafíos de la salud pública en las periferias, sin romanticismo ni dramatismo excesivo, solo la claridad de quien conocía la realidad de cerca. El Centro Comunitario Esperanza, donde funcionaba el proyecto de Beatriz, era un edificio simple de 2 plantas en una calle tranquila del barrio de Vallecas. Justo en la entrada, una fila de personas, principalmente ancianos y madres con niños pequeños, esperaba atención. «Normalmente empezamos a las 9, pero siempre llego más temprano para organizarlo todo», explicó Beatriz, saludando calurosamente a personas que claramente la reconocían y respetaban. Durante las siguientes horas, Rodrigo fue testigo de un lado de la ciudad que raramente veía. Observó a Beatriz coordinando a los otros voluntarios, atendiendo personalmente los casos más complejos y gestionando los recursos limitados con una eficiencia impresionante. No había pretensión en su trabajo, solo dedicación genuina y un profundo respeto por cada paciente. «Esta señora necesita un medicamento para la hipertensión que no conseguimos en el centro de salud», explicó Beatriz discretamente a Rodrigo, tras atender a una paciente anciana. «Cuesta menos de 100 euros al mes, pero para ella representa la mitad de su pensión». Sin alardes, Rodrigo solicitó a uno de los voluntarios que comprara el medicamento de inmediato, pagando con su propio dinero. A lo largo del día, surgieron otros casos similares, y silenciosamente, él proporcionó soluciones inmediatas. Al final de la tarde, mientras ayudaba a Beatriz a organizar la pequeña farmacia del centro, Rodrigo tomó una decisión. «Quiero ayudar a expandir este proyecto», dijo simplemente. «No solo con dinero, sino con estructura, un espacio más grande, equipos adecuados, quizás incluso profesionales remunerados para complementar el trabajo voluntario». Beatriz dejó lo que estaba haciendo, visiblemente emocionada. ¿Por qué? Porque es importante, porque marca una diferencia real en la vida de estas personas, y porque tú mereces tener los recursos para realizar plenamente este trabajo. «Gracias», dijo ella con la voz entrecortada, «pero necesito que entiendas una cosa.
No acepté el trabajo con tu madre pensando en obtener financiación para el proyecto. Lo sé, respondió Rodrigo con una sonrisa. Fue exactamente por eso que decidí ayudar, porque en ningún momento intentaste impresionarme o usar tu posición para tu propio beneficio. Eso, Beatriz, es una rareza preciosa en mi mundo. En el trayecto de vuelta a la mansión, conversaron animadamente sobre las posibilidades para el proyecto. Beatriz compartió sueños que mantenía guardados: una clínica comunitaria completa, programas preventivos para ancianos, colaboraciones con universidades para prácticas supervisadas. Al llegar, encontraron a doña Carmen en la sala de estar, jugando a las cartas con Pilar, una actividad que no realizaba desde hacía meses, incluso antes de la llegada de Vanessa. «Miren quién se ha acordado de cómo se juega al mus», exclamó Pilar alegremente. Doña Carmen sonrió, observando a su hijo y a la enfermera lado a lado. «Parece que habéis tenido un día productivo. Beatriz, estás sonrojada». «Es el sol, doña Carmen», respondió Beatriz rápidamente. «Hizo calor hoy en Vallecas». Más tarde esa noche, tras una cena tranquila, Rodrigo se reunió de nuevo con Rafael para recibir actualizaciones sobre Vanessa y Pablo. «Novedades preocupantes, señor», informó el jefe de seguridad. «Pablo ha regresado a Madrid. Han sido vistos ambos cerca del edificio donde vive la madre de Beatriz, en Chamberí». «¿Cómo sabían sobre su madre? ¿Cómo descubrieron la dirección?» «Probablemente investigaron. La señora ya había sido empleada aquí antes. Quizás estén buscando información sobre la actual situación de la casa». Una preocupación inmediata se apoderó de Rodrigo. «Refuerza la seguridad de la mansión y proporciona protección discreta para la madre de Beatriz. No quiero asustarla con esto todavía, pero tenemos que estar atentos». Cuando Rafael salió, Rodrigo permaneció en su despacho reflexionando. Lo que había comenzado como una sustitución profesional para cuidar de su madre se había transformado en algo más profundo. Beatriz había traído no solo cuidado médico para doña Carmen, sino una presencia luminosa a toda la casa. Y para él mismo, algo que no esperaba encontrar tan pronto: la posibilidad de volver a confiar. Mientras observaba por la ventana las luces de la ciudad a lo lejos, Rodrigo sabía que nuevos desafíos se aproximaban. Vanessa y Pablo todavía representaban una amenaza, y su propia capacidad para abrirse a una nueva relación estaba marcada por la traición reciente. Pero por primera vez en semanas sentía esperanza, no solo por la recuperación de su madre, sino por la posibilidad de reconstruir su propia capacidad de volver a creer en las personas. El mes de mayo trajo consigo una explosión de colores a los jardines de la mansión de los Mendoza. Los almendros y los árboles del amor en flor contrastaban con el cielo azul de primavera, creando un escenario casi pictórico. La recuperación de doña Carmen progresaba de forma sorprendente. En las últimas semanas había retomado antiguas rutinas: reuniones para el té con amigas de toda la vida, la lectura completa del periódico matutino sin fatiga, e incluso pequeñas interferencias en la gestión doméstica para el desesperado buen humor de Pilar. «Hoy ha criticado el arreglo floral de la sala de visitas», comentó la gobernanta durante el desayuno, fingiendo indignación. «Dijo que las orquídeas deberían estar colocadas de otra manera. Eso significa que nuestra doña Carmen ha vuelto». Rodrigo y Beatriz intercambiaron sonrisas. La presencia de la enfermera en la mansión se había transformado en algo que trascendía lo profesional. Aunque mantenía una ética de trabajo impecable, era imposible no notar la forma en que se había integrado naturalmente en la dinámica familiar, trayendo una serenidad que hacía mucho no existía en esa casa. El doctor Fernando quedó impresionado con los resultados de los últimos análisis, comentó Beatriz, sirviéndose una rebanada de pan integral. Su cognición ha mejorado significativamente en las últimas semanas. Gracias a ti, respondió Rodrigo. No solo a mí. El ambiente familiar estable, sin estrés, marca toda la diferencia para pacientes como su madre. La conversación fue interrumpida cuando Rafael entró discretamente, haciendo una señal sutil a Rodrigo. Disculpándose, el empresario siguió al jefe de seguridad hasta una sala adyacente. «¿Qué ha pasado?» «Hemos interceptado algo preocupante»,
dijo Rafael entregándole un sobre. Una correspondencia dirigida a Beatriz llegó hoy temprano. Como parte de los protocolos de seguridad reforzados, la verificamos y encontramos esto. Dentro del sobre había una tarjeta elegante con el logo de una famosa clínica médica de Madrid. El contenido parecía inocente. Una invitación para que Beatriz participara en un simposio sobre cuidados geriátricos avanzados, que tendría lugar al día siguiente en un hotel en el Paseo de la Castellana. A primera vista parecía legítimo, continuó Rafael, pero algo me inquietó. Verifiqué con la clínica mencionada y confirmaron: no están organizando ningún evento mañana, la invitación es falsa. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Vanessa y Pablo. Probablemente, la firma digital en el documento fue rastreada hasta un cibercafé en Malasaña, cerca de su última dirección conocida. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Atraer a Beatriz a algún lugar? Rafaela sintió gravemente. Exactamente. La invitación menciona específicamente que debe ir sola, ya que las plazas son limitadas y personalizadas. Táctica clásica para aislar al objetivo. Tenemos que alertarla, pero sin causar pánico innecesario, concluyó Rodrigo, su rostro endureciéndose con preocupación. Y tenemos que darles la vuelta a la tortilla. Tras una breve reunión estratégica, Rodrigo regresó al desayuno, manteniendo una apariencia calmada. En el momento apropiado, mencionó casualmente: Beatriz, Rafael me ha informado de que ha llegado una invitación para ti, sobre un simposio médico mañana. Qué extraño, respondió ella, frunciendo el ceño. No estoy esperando ninguna invitación. ¿De quién sería? De la Clínica Horizonte, sobre geriatría avanzada. Conozco bien la Clínica Horizonte. Trabajé allí 2 años antes de dedicarme a la atención a domicilio. Suelen invitarme a sus eventos, pero normalmente por correo electrónico, no por correspondencia física. Rodrigo intercambió una mirada significativa con Rafael, que permanecía cerca. La confirmación de que algo andaba mal era evidente. En realidad, continuó Rodrigo cuidadosamente, hay algo sobre esa invitación que necesitamos hablar, en privado. En el despacho, Rodrigo le explicó la situación a Beatriz, quien escuchó con creciente preocupación. Creo que Vanessa y Pablo están intentando tender algún tipo de trampa, concluyó él. No sé exactamente el objetivo, pero claramente no es nada bueno. Beatriz permaneció en silencio por unos instantes, procesando la información. Eso explicaría algo que pasó la semana pasada. Mi madre mencionó haber visto a un hombre fotografiando nuestra casa en Chamberí. No le di mucha importancia en ese momento. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó Rodrigo, más preocupado que en tono de reprimenda. No quería traer problemas personales al ambiente de trabajo. Además, mi madre tiene 70 años y a veces... Bueno, pensé que podría ser solo una confusión suya. Rodrigo tomó una decisión inmediata. Quiero que tu madre venga aquí temporalmente. Tenemos varias habitaciones de invitados y será más seguro para ella. Beatriz pareció incómoda con la sugerencia. No quiero abusar de tu generosidad. Esto va mucho más allá de la relación profesional. Es exactamente por eso que insisto, respondió Rodrigo acercándose. Lo que está sucediendo sobrepasa los límites profesionales. Vanessa y Pablo te están atacando porque se han dado cuenta de tu importancia. Para esta casa, para mi madre, para mí. La última frase quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de significados no completamente explorados. Beatriz bajó la mirada, un ligero rubor coloreando sus mejillas. Hablaré con mi madre, aceptó finalmente. Doña Hilda es testaruda, but creo que conseguiré convencerla por unos días. Mientras discutían los detalles prácticos, Rafael regresó con más información. La investigación había revelado que Pablo había alquilado recientemente una oficina en un edificio comercial cerca del supuesto lugar del falso simposio. Creo que tenemos una oportunidad aquí, dijo Rodrigo, una idea formándose en su mente. Y si, en lugar de evitar la trampa, la usamos contra ellos. A la tarde siguiente,
Doña Gilda, una señora vivaz y de mirada perspicaz que dejaba claro de quién había heredado Beatriz su temperamento, ya estaba instalada en una de las cómodas habitaciones de invitados de la mansión. Inicialmente reacia, pronto se encantó con doña Carmen, descubriendo ambas afinidades en sus visiones directas sobre la vida. «Tu madre es adorable», comentó doña Carmen a Rodrigo, mientras las dos señoras compartían un té en la terraza. «Tiene el mismo espíritu indomable que Beatriz. Ahora entiendo de dónde viene tanta fuerza». Paralelamente, se arquitectaba un plan cuidadoso con la ayuda de la inspectora Marina Fuentes, una antigua compañera de facultad de Rodrigo, que ahora dirigía una unidad especializada en fraudes. Tras escuchar los detalles del caso, la inspectora reconoció el modus operandi de Vanessa y Pablo en otros casos similares. «Son listos», explicó Marina durante una reunión discreta en la mansión. «Generalmente construyen esquemas que rozan la ilegalidad, pero se mantienen en zonas grises difíciles de procesar. Esta vez, sin embargo, la invitación falsa nos da base para una operación. El plan era simple, pero arriesgado. Una agente de policía encubierta iría al encuentro en lugar de Beatriz. Equipada con micrófonos, registraría cualquier intento de intimidación o propuesta ilícita. La comisaría montaría una operación discreta para monitorizar e intervenir en el momento adecuado. En la mañana del supuesto simposio, la tensión era palpable en la mansión. Beatriz había aceptado el plan, aunque claramente preocupada. Sentada en la biblioteca con Rodrigo, esperaba noticias mientras intentaba distraerse con un libro que no conseguía leer realmente. «Saldrá bien», aseguró Rodrigo, cubriendo la mano de ella con la suya. «Marina es la mejor en lo que hace». Beatriz asintió, pero su mirada revelaba inquietud. «Es extraño pensar que alguien que apenas me conoce me tenga tanto odio como para tender una emboscada». «No es por ti realmente», explicó Rodrigo. «Para Vanessa representas todo lo que ella no consiguió ser. Auténtica, dedicada, verdaderamente preocupada por los demás. Además, Rodrigo dudó, buscando las palabras correctas. Además, probablemente se ha dado cuenta de cómo me siento con respecto a ti». El silencio que siguió fue elocuente. Era la primera vez que Rodrigo verbalizaba, aunque indirectamente, los sentimientos que habían ido creciendo entre ellos en las últimas semanas. «¿Y cómo te sientes?», preguntó Beatriz finalmente, su voz casi un susurro. Antes de que Rodrigo pudiera responder, sonó el teléfono. Era Marina, informando de que la operación había sido un éxito. Vanessa y Pablo habían caído en la trampa, revelando explícitamente sus intenciones de intimidar a Beatriz para que dejara su empleo en la mansión, alegando que tenían información comprometedora sobre su pasado. Cuando la agente encubierta los presionó, mencionaron además sus planes anteriores relacionados con doña Carmen. «Están detenidos», informó Marina. «Las acusaciones incluyen intento de extorsión, falsificación de documentos y, basándonos en las grabaciones sobre el caso de doña Carmen, intento de causar daño a través de medicación no prescrita. Esta vez no escaparán fácilmente». La noticia trajo un alivio inmenso. Cuando Rodrigo colgó el teléfono y transmitió la información a Beatriz, ella dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera contenido la respiración durante semanas. «Se acabó, entonces», dijo ella, una sonrisa vacilante apareciendo en sus labios. «Se acabó», confirmó Rodrigo. «No podrán amenazar a nadie más durante un buen tiempo». Aquella noche, la mansión parecía más ligera, como si una sombra invisible se hubiera disipado finalmente. Durante la cena, doña Carmen estaba especialmente animada, conversando con doña Gilda como viejas amigas, compartiendo historias de juventud y comparando opiniones sobre la política nacional con sorprendente lucidez. «Creo que nunca he visto a mi madre tan feliz aquí», comentó Rodrigo a Beatriz, mientras observaban a las dos señoras desde la puerta del comedor. «Tu madre es una mujer extraordinaria, inteligente, fuerte, decidida, como su hijo». Rodrigo sonrió con el elogio. «En realidad, he descubierto recientemente que no soy tan fuerte como pensaba. O quizás soy fuerte de maneras diferentes a las que imaginaba». «¿Cómo así?».
Siempre creí que mi fuerza residía en la capacidad de controlar situaciones, prever problemas, encontrar soluciones lógicas. En los negocios, eso funciona perfectamente, pero en la vida personal, la fuerza también puede significar vulnerabilidad, completó Beatriz suavemente. El coraje para volver a confiar después de una traición, la capacidad de reconocer errores y seguir adelante. Exactamente, asintió Rodrigo, admirado por su percepción. Y hablando de seguir adelante, todavía no has respondido a mi oferta sobre el proyecto de la clínica comunitaria. Beatriz sonrió, su rostro iluminándose con un entusiasmo genuino. He pensado mucho en ello. Es un sueño que parecía imposible hasta hace unas semanas. ¿Y ahora? Parece que muchas cosas que parecían imposibles se están haciendo realidad, respondió ella, su mirada encontrando la de él con una nueva intensidad. Más tarde esa noche, después de que las señoras se hubieran retirado, Rodrigo invitó a Beatriz a tomar un café en la terraza principal. El cielo de Madrid, normalmente opacado por la contaminación, sorprendentemente exhibía estrellas brillantes, como si celebrara el cierre de un ciclo y el inicio de otro. ¿Sabes?, comenzó Rodrigo mientras contemplaban la vista nocturna. Nunca imaginé que encontraría a alguien como tú después de todo lo que pasó. ¿Alguien como yo?, preguntó ella curiosa. Alguien real, sin artificios ni segundas intenciones. Alguien que hace el bien no para obtener ventajas, sino porque simplemente no puede actuar de otra manera. Beatriz se sonrojó ligeramente con el elogio. No soy tan perfecta, Rodrigo. Tengo mis defectos, mis inseguridades. Eso es exactamente lo que te hace real, la interrumpió él gentilmente. Vanessa era una producción impecable, sin fallos aparentes y completamente falsa. Tú, con tus preocupaciones genuinas, tu dedicación silenciosa, tu reticencia a aceptar elogios, eres la persona más auténtica que he conocido. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. No el silencio incómodo de quien no tiene qué decir, sino la quietud cómplice de quien comprende que algunos sentimientos trascienden las palabras. Lo que pasó hoy, dijo Beatriz finalmente, me ha hecho pensar en muchas cosas, sobre cómo la vida a veces nos pone en situaciones inesperadas que acaban siendo exactamente donde deberíamos estar. Como tú cuidando de mi madre, o ayudando a desenmascarar una conspiración. Ella sonrió, sus ojos reflejando las luces lejanas de la ciudad, como yo encontrando una familia cuando solo esperaba encontrar una paciente. Aquellas palabras simples capturaban perfectamente la transformación que había ocurrido. Lo que había comenzado como un acuerdo profesional se había transformado en lazos genuinos, entre Beatriz y doña Carmen, entre doña Gilda y todos en la mansión, y especialmente entre Beatriz y Rodrigo. Mañana, dijo él tomando gentilmente su mano, me gustaría mostrarte algo. Un lugar que podría ser perfecto para expandir tu proyecto social. ¿Ya estás pensando en eso?, preguntó ella sorprendida. Estoy pensando en muchas cosas para el futuro, respondió él significativamente. Y en todas ellas, tú estás presente. La mirada que intercambiaron contenía promesas no verbalizadas y posibilidades que apenas comenzaban a dibujarse. El viaje que habían recorrido, desde las sombras de la traición y el engaño hasta aquel momento de conexión genuina, parecía casi irrealmente perfecto, como si el destino hubiera planeado cada detalle. Mientras la noche avanzaba sobre Madrid, en la mansión de los Mendoza, los primeros contornos de un nuevo capítulo comenzaban a tomar forma, no solo para Rodrigo y Beatriz, sino para todos los que habían sido afectados por la telaraña de mentiras ahora finalmente deshecha. 3 meses habían pasado desde la detención de Vanessa y Pablo. El proceso judicial seguía su curso, con ambos respondiendo a diversas acusaciones. La noticia había ocupado brevemente las páginas de la crónica social de los principales periódicos de Madrid, pero pronto fue sustituida por otros escándalos de la alta sociedad. Para Rodrigo, aquel capítulo estaba definitivamente cerrado. La primavera daba paso al verano madrileño,
con mañanas cálidas y tardes soleadas típicas de junio. La mansión de los Mendoza, antes un ambiente marcado por la tensión y la desconfianza, ahora irradiaba una atmósfera de renovación y armonía. Aquella mañana específica, el movimiento era intenso. Los empleados transitaban apresurados, cargando arreglos florales y organizando el jardín principal. Se estaba preparando una pequeña celebración, oficialmente para conmemorar la completa recuperación de doña Carmen, pero extraoficialmente todos sabían que había más motivos para celebrar. ¿Estás segura de que no es exagerado?, preguntó Beatriz a Pilar, observando la transformación del jardín de invierno en un espacio digno de recepciones diplomáticas. La gobernanta sonrió con complicidad. Nada es exagerado cuando tenemos tantos motivos para celebrar, mi querida. La recuperación de doña Carmen, la inauguración de la nueva clínica comunitaria la semana que viene ¿Y? Provocó Beatriz, fingiendo no entender. Y otros acontecimientos que todos hemos presenciado en los últimos meses, completó Pilar con un guiño discreto. La relación entre Rodrigo y Beatriz había evolucionado naturalmente, con el respeto y la admiración mutua, transformándose gradualmente en algo más profundo. Aún así, ambos mantenían una postura discreta, especialmente considerando que ella todavía ejercía oficialmente la función de enfermera de doña Carmen, aunque la anciana ya no necesitaba realmente cuidados especializados. En la terraza principal, Rodrigo finalizaba una llamada importante con el director del hospital universitario que se había convertido en socio del proyecto de la clínica comunitaria. «Está todo confirmado para la inauguración el próximo jueves», le informó a Beatriz, que se acercaba. «El consejero de Sanidad ha confirmado su asistencia, así como 3 catedráticos de la Facultad de Medicina, que se han comprometido con horas voluntarias». Los ojos de Beatriz brillaron con emoción contenida. «Todavía no me creo que hayamos conseguido transformar aquel pequeño proyecto en una clínica completa en tan poco tiempo». «Hemos conseguido», enfatizó Rodrigo, acercándose para tomar sus manos. «Fue tu sueño, tu dedicación, tu trabajo incansable lo que lo hizo posible. Yo solo contribuí con la estructura. Una estructura de 800 metros cuadrados, equipos de última generación y un equipo profesional permanente», bromeó ella. «Solo detalles, claro». Rodrigo sonrió, encantado con la forma en que ella mantenía los pies en la tierra, incluso ante los mayores logros. Era exactamente esa autenticidad lo que lo había conquistado, la capacidad de Beatriz de mantener su esencia intacta, independientemente de las circunstancias externas. En las últimas semanas, Rodrigo se había involucrado personalmente en el proyecto de la clínica, participando en reuniones con autoridades, negociando donaciones de equipos con proveedores e incluso visitando la comunidad para entender mejor sus necesidades específicas. Para un empresario acostumbrado al ambiente corporativo de alto nivel, aquella inmersión en la realidad de la periferia había sido una experiencia transformadora. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», comentó él, mientras caminaban por el jardín, supervisando los preparativos de la fiesta. «¿Cómo consigues mantener la misma dedicación y entusiasmo, ya sea cuidando de mi madre en una mansión en el barrio de Salamanca o atendiendo a familias en Vallecas? La mayoría de la gente trata a las personas de forma diferente según su condición social». «Las personas son personas», respondió Beatriz simplemente. «Independientemente de dónde vivan o cuánto posean, la dignidad humana no tiene precio ni dirección». Al otro lado del jardín, doña Carmen y doña Gilda conversaban animadamente, supervisando la disposición de las mesas con la autoridad natural de señoras acostumbradas a dirigir grandes residencias. La madre de Beatriz, inicialmente reacia a permanecer en la mansión tras la resolución del caso, acabó aceptando la invitación para una estancia más larga. Su amistad con doña Carmen florecía cada día, compartiendo ambas no solo historias de vida, sino también una aguda percepción sobre las personas a su alrededor, especialmente sobre el creciente afecto entre Rodrigo y Beatriz. «Míralas», comentó Beatriz observando a las dos señoras. «¿Quién diría que se harían tan amigas?».
Mi madre siempre ha tenido buen gusto para las amistades, respondió Rodrigo, y para las enfermeras también, aparentemente. Beatriz se sonrojó ligeramente, todavía no completamente habituada a los elogios que recibía constantemente. Por cierto, necesitamos hablar sobre mi situación profesional. ¿Cómo así? Tu madre está completamente recuperada, Rodrigo. Ya no necesita cuidados de enfermería especializados. Continuar aquí en esta función sería, bueno, no sería ético. Rodrigo asintió, comprendiendo la seriedad del asunto. Tienes razón. Siempre he admirado tu integridad profesional. ¿Podríamos discutirlo después de la celebración de hoy? La fiesta, inicialmente planeada como un pequeño encuentro familiar, había crecido considerablemente. Además de los empleados de la mansión y algunos parientes cercanos, la lista de invitados incluía ahora al doctor Fernando, a la inspectora Marina y a algunos colaboradores del proyecto de la clínica comunitaria. Una celebración que simbolizaba no solo la recuperación de Doña Carmen, sino el cierre de un ciclo difícil y el inicio de nuevas posibilidades. Al atardecer, cuando las luces estratégicamente posicionadas en el jardín comenzaron a encenderse automáticamente, creando una atmósfera casi mágica entre las plantas tropicales, los invitados fueron llegando gradualmente. Doña Carmen, elegante con un conjunto azul marino, asumió el papel de anfitriona principal con la vitalidad de alguien que había renacido tras una dura prueba. «Mi querida», le dijo a Beatriz durante un momento tranquilo, «nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por mí. Y no me refiero solo a los cuidados médicos. Fue un privilegio, doña Carmen. Usted es una mujer extraordinaria». «No tan extraordinaria como tú», respondió la anciana, sus ojos perspicaces fijos en Beatriz. «Lo supe, desde el primer día, que serías especial para esta casa, para todos nosotros». Antes de que Beatriz pudiera responder, fueron interrumpidas por Rodrigo, que se acercaba con copas de champán para el brindis que iniciaría oficialmente las celebraciones. Los tres se dirigieron al centro del jardín, donde los invitados ya formaban un semicírculo expectante. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Rodrigo, su voz firme resonando por el espacio abierto. «Celebramos no solo la completa recuperación de mi madre, sino también las valiosas lecciones que los últimos meses nos han traído». Se intercambiaron miradas cómplices entre los presentes, especialmente entre aquellos que conocían la historia completa de los eventos recientes. «Aprendí que a veces necesitamos enfrentar la oscuridad para valorar realmente la luz», continuó él. «Que la confianza, cuando se deposita bien, puede reconstruir incluso los corazones más heridos, y que el verdadero carácter de una persona no se revela en las horas de triunfo, sino en los momentos de adversidad». Su mirada se encontró con la de Beatriz, que lo observaba con emoción contenida. «Quiero agradecer especialmente a 3 mujeres extraordinarias que han hecho posible este momento», prosiguió Rodrigo. «A la inspectora Marina Fuentes, cuya competencia y dedicación garantizaron que prevaleciera la justicia. A nuestra querida Pilar, cuyo amor por esta familia trasciende cualquier definición de lealtad profesional. Y principalmente a Beatriz Olivares, que entró en nuestras vidas como una profesional dedicada y se convirtió en, bueno, mucho más que eso». Una sonrisa colectiva surgió entre los presentes, muchos ya anticipando lo que vendría a continuación. «Beatriz», continuó Rodrigo, girándose directamente hacia ella, «mencionaste esta mañana que necesitábamos redefinir tu situación profesional en esta casa, ya que mi madre está recuperada. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, tengo una propuesta específica al respecto». Beatriz frunció el ceño, confundida por la mención de un asunto privado en un momento tan público. «Me gustaría proponerte que dejes oficialmente el cargo de enfermera de la familia Mendoza», declaró Rodrigo, provocando murmullos de sorpresa entre quienes no comprendían el contexto completo. Entonces, bajo la atenta mirada de todos, especialmente de doña Carmen y doña Gilda, que sonreían con complicidad, se acercó a Beatriz
y, para sorpresa de ella, se arrodilló. «Para asumir, si aceptas, el papel de mi compañera de vida», completó sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Beatriz Olivares, has transformado no solo la salud de mi madre, sino mi propia capacidad de creer y confiar de nuevo. No puedo imaginar un futuro en el que no estés presente. ¿Me darías el honor de compartir tu vida conmigo?». El silencio que siguió pareció contener toda la tensión y expectativa de los meses anteriores. Los ojos de Beatriz, normalmente tan serenos, ahora rebosaban de emoción. Por un instante pareció que no podría encontrar las palabras. «Rodrigo», dijo finalmente, su voz suave pero firme, «cuando acepté cuidar de tu madre, me prometí a mí misma mantener estrictamente una relación profesional. Era lo éticamente correcto, pero entonces, la animó él, todavía arrodillado. «Pero entonces apareciste tú», completó ella, una sonrisa luminosa abriéndose en su rostro. «Con tu dedicación a tu madre, tu respeto genuino por todos a tu alrededor, tu capacidad de reconocer errores y crecer con ellos, y, principalmente, con la forma en que ves el mundo, no como un lugar a ser conquistado, sino como un espacio donde podemos marcar una diferencia real en la vida de las personas». Hizo una pausa respirando profundamente. «Sí, Rodrigo Mendoza, acepto compartir mi vida contigo, no como tu enfermera, sino como tu compañera, en todos los sentidos». La explosión de aplausos y exclamaciones de alegría llenó el jardín, mientras Rodrigo se levantaba para colocar delicadamente el anillo en el dedo de Beatriz. Una esmeralda clásica, rodeada de pequeños diamantes, elegante sin ser ostentosa, exactamente como ella. Doña Carmen fue la primera en acercarse para abrazarlos, lágrimas de felicidad corriendo libremente por su rostro, todavía bello a pesar de las marcas del tiempo. «Lo supe, desde el primer día», susurró al oído de Beatriz. «Sabía que eras exactamente lo que mi hijo necesitaba». La celebración que siguió trascendió el motivo original, transformándose en una verdadera conmemoración de nuevos comienzos. Entre brindis, música y conversaciones animadas, Rodrigo y Beatriz encontraron un momento de privacidad en uno de los bancos más apartados del jardín. «¿Estás segura?», preguntó él, sosteniendo las manos de ella entre las suyas. «Sé que ha sido una petición inesperada, quizás incluso precipitada». Beatriz sonrió. Esa sonrisa auténtica que había conquistado no solo a Rodrigo, sino a toda la familia Mendoza. «En realidad, no ha sido tan inesperado. Nuestras madres llevan semanas apostando sobre cuándo sucedería. Aparentemente, doña Gilda ha ganado. Apostó a que sería antes de la inauguración de la clínica». Ambos se rieron, imaginando a las dos señoras conspirando sobre sus futuros. «Hablando de la clínica», continuó Beatriz, «esto no cambia nada sobre mi compromiso con el proyecto. Pienso seguir trabajando allí exactamente como lo planeamos». «No esperaría nada diferente», respondió Rodrigo. «De hecho, estaba pensando en algo aún más ambicioso. ¿Y si expandimos el modelo a otras comunidades? Un proyecto piloto que pudiera replicarse en diferentes regiones de la ciudad, quizás incluso del país». Los ojos de Beatriz brillaron con la posibilidad. Sería increíble, pero demandaría una estructura mucho mayor, inversiones significativas y socios comprometidos, completó Rodrigo. Socios que crean que cuidar de las personas no es solo una cuestión de caridad, sino de justicia social básica, que la salud es un derecho, no un privilegio. «Como nosotros», concluyó ella, acercándose para un suave beso. Al regresar a la fiesta, fueron recibidos con cálidas sonrisas y sinceras felicitaciones. El doctor Fernando alzó su copa en un brindis informal, por la prueba viviente de que, a veces, las circunstancias más desafiantes pueden llevar a los desenlaces más hermosos. La inspectora Marina, que rara vez demostraba emoción en su trabajo, parecía genuinamente conmovida. «Si todos mis casos terminaran así, Rodrigo, quizás no necesitaría tanto ese whisky los viernes por la noche», bromeó con él. La celebración se extendió por la noche, con la cena servida bajo las estrellas
y conversaciones animadas resonando por el jardín iluminado. En un momento particularmente conmovedor, doña Carmen y doña Gilda propusieron un brindis especial. «La vida nos enseña de formas misteriosas», comenzó doña Carmen, su voz cargada de la sabiduría adquirida a través de décadas de experiencias. Lo que parecía una tragedia, mi enfermedad, las manipulaciones que sufrí, se transformó en el camino hacia una felicidad mayor y más auténtica para mi hijo. Y para mi hija, completó doña Gilda a su lado, que siempre dedicó su vida a cuidar de los demás y finalmente ha encontrado a alguien que la cuida con el mismo cariño y respeto. En las semanas que siguieron, la mansión de los Mendoza respiraba nuevos aires. Beatriz y doña Gilda se mudaron oficialmente, ocupando un ala de la propiedad que fue renovada para proporcionar la privacidad necesaria, mientras mantenía la proximidad familiar que todos valoraban. La clínica comunitaria fue inaugurada con gran éxito, atrayendo la atención de los medios no solo por la significativa inversión, sino principalmente por el enfoque innovador que combinaba atención médica gratuita con programas preventivos y capacitación de la propia comunidad. En una tarde tranquila de julio, mientras observaban la puesta de sol desde la terraza de la mansión, Rodrigo y Beatriz reflexionaban sobre el extraordinario viaje que los había unido. «Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que estaría aquí, así contigo», comentó Beatriz, «lo habría considerado completamente imposible». «La vida es sorprendente», respondió Rodrigo, abrazándola por los hombros, «especialmente cuando aprendemos a confiar de nuevo, a pesar de los riesgos». El horizonte de Madrid, con sus rascacielos recortados contra el cielo anaranjado, parecía simbolizar perfectamente el momento que vivían. La grandiosidad de nuevas posibilidades abriéndose ante ellos, mientras los lazos auténticos que habían construido proporcionaban la seguridad y el confort de un verdadero hogar. «Somos una familia ahora», susurró Beatriz, apoyando la cabeza en el hombro de Rodrigo. «Una familia construida no solo por lazos de sangre, sino por elecciones conscientes, respeto mutuo y valores compartidos. La mejor clase de familia», asintió él, besándole suavemente la frente. «Aquella que elegimos construir todos los días, con amor verdadero y respeto genuino». Mientras la noche caía sobre la ciudad, en la mansión de los Mendoza, los antiguos fantasmas finalmente descansaban en paz. Lo que antes había sido escenario de engaños y traiciones se convertía ahora en el escenario de una nueva historia, una basada en la autenticidad que solo los corazones verdaderamente libres pueden ofrecer y recibir. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Beatriz haya calentado sus corazones y mostrado cómo, incluso en las situaciones más difíciles, el amor verdadero y la integridad siempre encuentran su camino. Para seguir viviendo emociones intensas como esta, tenemos una lista de reproducción especial, con otras narrativas emocionantes ambientadas en diversos rincones de España. Encuéntrala haciendo clic aquí al lado. Si esta historia ha tocado tu corazón, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirla con quienes también aprecian las buenas historias de superación y nuevos comienzos. Todos los días traemos nuevas historias que exploran las complejidades de la vida y las bellezas del amor auténtico. Esperamos ansiosamente sus comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó en este viaje de redención y descubrimiento?